Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, la cosificación sexual como instrumento de diálogo a través del cuerpo, un análisis de la sexualidad en educación artística, a cargo de la doctoranda Gigliola Pardo Nieto. Buenas, gusto estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Gigliola Pardo Nieto. Soy artista plástica, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, magíster en educación, actualmente cursando el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico y trabajo como docente del área de artes plásticas en el programa de licenciatura en educación artística de la Universidad del Atlántico. Bueno, hoy les traigo la ponencia titulada La cosificación sexual como instrumento de diálogo a través del cuerpo, un análisis de la sexualidad en educación artística. Se trata entonces de presentar una reflexión sobre la relación entre cuerpo y sexualidad. Entonces, la idea es plantear pues una discusión ética para concebir la sexualidad integral de acuerdo a estos nuevos valores que surgen en esta época sobre las prácticas sexuales y el respeto a las distintas formas de expresar el cuerpo, la sexualidad y el género. Entonces, el discurso sobre el cuerpo que se ha venido construyendo a lo largo de la historia y ha venido evolucionando se encuentra estrechamente vinculado con la sexualidad. Esto quiere decir que no podemos hablar del cuerpo sin pensar en lo sexual y viceversa. Es por esto que en ese proceso de construcción sobre lo que es el cuerpo, se ha venido regulando, controlando y moldeando a partir pues, de las normas morales, ¿sí? Esto quiere decir que tanto el cuerpo como la sexualidad se les exige unos estatus morales del deseo. Y esto trae consigo que se piense sobre la relación entre sujeto-objeto, ya que en el acto sexual lo moral, inmoral y perverso dan lugar a encadenar lo carnal con el pecado. Esto da pie para preguntarnos qué es lo perverso en el uso de una persona como instrumento de placer. Entonces, el debate sobre la ética en la cosificación sexual coloca en medio la idea del ser humano como sujeto deseante. Esto quiere decir del ser humano como un sujeto de necesidades que posee un carácter social e histórico en condiciones concretas en pro de la satisfacción en la constitución y desarrollo del sujeto, ¿sí? Entonces, por tanto, se comprende que el sujeto se constituye y en él influye el contexto social, cultural, político, religioso, en donde ha ido desarrollándose o construyéndose este sujeto, ¿no? Entonces esto nos permite dar cuenta de que el sujeto deseante es consciente de su necesidad sexual y que debe pensarse también desde una ética de la sexualidad. Entonces, para analizar pues más a fondo traigo dos posturas desde dos autores, ¿no? Por un lado tenemos a Kant y por otro lado tenemos a Nussbaum. Entonces, Kant parte de una postura pesimista en donde pues aborda el sexo como
un aspecto que niega la subjetividad del individuo, ¿no? Y por tanto lo condiciona a convertirlo en un objeto de placer sexual meramente. Por tanto, el acto sexual en sí es inmoral y niega la subjetividad del individuo, ¿no? Por otro lado, tenemos a Nussbaum desde una corriente optimista, pues donde ella resalta que hace parte de la naturaleza humana este juego de las pasiones y de los instintos, y por ello toca entender que el sexo es también la reafirmación de la condición de lo humano, en cuanto a que la actividad, las prácticas sexuales y corporales son procesos también de socialización, de encuentros entre humanos y los otros, y de la aceptación de esa naturaleza humana en donde convergen lo racional, lo pasional y lo instintivo. Sin embargo, pues Kant va a afirmar que la condición moral de las prácticas sexuales entendidas como algo positivo y permitivo debe darse desde el matrimonio, y que el matrimonio pues lo que hace es legalizar de alguna manera un pacto de mutuo acuerdo que concibe la función vital, biológica del acto sexual con la finalidad de la reproducción en cuanto a la necesidad de prolongar la existencia humana, mientras que varias prácticas sexuales desde el punto de vista de Kant serán inmorales porque conllevan a la degradación racional de lo humano. Entonces, como por ejemplo el sadismo, la poligamia, ¿sí? Entonces Kant en ese sentido hace una analogía entre el hambre y el deseo sexual, porque desde la mirada de Kant ambos son unos apetitos que obedecen a los instintos, y esto aleja al ser humano de su condición de ser racional. Entonces esto nos va a recordar también la analogía que hay entre lujuria y gula, ¿no? Como visto como caer en esas pasiones o pulsiones carnales convierte al sujeto deseante en un pecador, ¿no? Y Nussbaum, ¿verdad? Pues comprende de que en las prácticas sexuales y corporales existe una dialógica que compromete una ética en esas prácticas sexuales que dan pie a unas tensiones en torno a las prácticas corporales, ¿no? Entonces ella habla de la cosificación y que hay 3 tipos de cosificación en esas prácticas corporales. La primera, que es la instrumentalización, donde se concibe el cuerpo como una herramienta, lo inerte, que viene siendo la negación de la vida del sujeto, y por último la fungibilidad, que se entiende como el sujeto visto como una cosa intercambiable. Entonces, estos 3 tipos de cosificación tienen unos rasgos en común que que denigran pues la condición de lo humano, ¿no? Según Nussbaum. Entonces, la primera es que hay una negación de la autonomía y subjetividad del individuo, es decir, que no se tiene en cuenta
sus experiencias o sentimientos, porque se está mirando como un objeto. Por otro lado, la violación de la integridad del individuo. Y por último, el sujeto como objeto de posesión, ¿no? Entonces, desde este sentido, pues he traído estas tres imágenes para dar ejemplo a lo que trata de decirnos pues Nussbaum, de la relación de sujeto-objeto que se establece a través de una cosificación del cuerpo, ¿sí? Entonces, acá tenemos que unas imágenes donde se resalta esta relación, y que son cuerpos que se observan y que se usan. Entonces tenemos la marcación de zonas sexuadas como los glúteos, y el uso de la imagen femenina para promocionar un producto para satisfacer la mirada masculina. Luego también tenemos, por ejemplo, el sometimiento de la mujer frente a la figura de un varón. Y por último, la implantada necesidad de las transformaciones corporales o los cambios corporales impuestos para satisfacer la mirada masculina, ¿no? Entonces, hay una evidente conexión entre el deseo sexual y la cosificación del individuo, porque pone en consideración contemplar el cuerpo humano como un instrumento de placer, ¿no? El placer del otro. Pero, pues Nussbaum dice que a pesar de que existen pues estas tensiones, no toda cosificación es necesariamente negativa, porque hay que entender primero que el ser humano es un sujeto deseante, el deseo sexual hace parte de su naturaleza, y que la actividad sexual es reconocer al otro como humano, porque en esas prácticas sexuales entre los sujetos hay una autoconciencia y un consentimiento mutuo que reivindica un proceso de socialización entre pares, ¿no? Entre dos seres que se atraen y que se desean. En ese sentido, pues, hay unos tipos de cosificación en las prácticas corporales que pues dan espacio para que el sujeto sea tomado como un instrumento para un fin, pero no necesariamente degrada al otro o a su pareja. Entonces, un ejemplo es cuando pues ella cita en un artículo de que en una pareja puede alguno de los dos tomar el brazo del otro y acostarse sobre el brazo de su pareja, y en ese momento utiliza una parte del cuerpo de su pareja como un objeto o una instrumentalización con un fin determinado, pero en esa acción, por ejemplo, no está denigrando ni comprometiendo la integridad de su pareja, sino por el contrario, a partir de esa cosificación en la práctica corporal, se establecen vínculos de acercamientos corporales que lo que hacen es entrelazar, ¿verdad? Y da pie para una instrumentalización libre y consentida del ser humano. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esto en la escuela? Y es que hablar sobre la ética en la sexualidad, una sexualidad integral,
es fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los entornos educativos, ¿no? Entonces, la enseñanza de la sexualidad y la corporalidad en la escuela, lamentablemente en Colombia, ha tenido pues más que nada un sentido nominal, preventivo y bioorgánico, ¿sí? Desde los años 70 hasta nuestros días, en la mayoría de colegios públicos, por lo menos de mi ciudad, se enseña sobre la sexualidad desde las ciencias naturales, ¿verdad? O desde la biología. Entonces, se les enseñan los nombres de los órganos, de los genitales femeninos, masculinos y de los órganos reproductores. También se les muestra la cantidad de enfermedades venéreas y también maneras de prevenirlas, que es el uso del condón. Bien, entonces todo esto se hace desde un enfoque bioorgánico que no se relaciona con lo simbólico. Entonces deja a un lado toda esta idea, por ejemplo, de la ética en la sexualidad, de la emocionalidad y la sensibilidad en la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que se necesita pues es pensar en una educación sexual integral, que era un proyecto que tenía el Ministerio de Educación, pero que en algunos contextos, por diversas situaciones, no se pudo dar seguimiento en varios aspectos que tenía contemplado. Entonces, llegando puntualmente al tema que quiero mostrar, o mi propuesta como tal, es que en las escuelas se hace necesario al menos empezar con bachillerato, ¿verdad? Y también llevar esto a las universidades, porque cada vez entran estudiantes mucho más jóvenes, menores de edad de 14, 15, 16 años, hablar sobre el cuerpo sexuado en la educación artística desde las artes plásticas y visuales. Entonces, este tema se encuentra bastante limitado. Primero porque hablar del cuerpo desde la imagen, hay ciertos tabúes que giran alrededor de este tema. Por lo general, se reprime las representaciones simbólicas del cuerpo sexuado a través de la imagen, ¿sí? Es decir, nosotros vemos en los colegios que se habla sobre el cuerpo o la figura humana en el retrato o en los esquemas básicos o en los cánones, pero sobre el desnudo artístico no se habla, o si se habla es demasiado poco. Y sobre historia del arte tampoco se habla mucho, se concientiza sobre estos desnudos artísticos, por qué se hicieron, qué trataba de decir el artista, cómo se muestra el cuerpo allí representado, ¿sí? Entonces se descuida un poco eso. Y es algo que tiene pertinencia debido a que el Ministerio de Educación, en el documento número 16, que habla sobre las orientaciones básicas para la educación artística, establece 3 competencias, ¿no? La sensibilidad, apreciación estética y comunicación. Entonces, pues yo relaciono el tema del cuerpo sexuado, lo corpóreo, la corporalidad, con el desarrollo de la sensibilidad, ¿no? Desde las competencias que establecen, porque la sensibilidad permite desarrollar empatía y percepción sobre el entorno y sobre unos aspectos simbólicos y culturales que están allí demarcados, ¿no? Y que van a influir o influyen en los estudiantes. Entonces, la idea es que se puedan crear procesos de reflexión que posibiliten
generar pensamiento crítico en los estudiantes frente a prejuicios discriminadores con respecto a la diversidad sexual y de género, a los estereotipos de belleza, a la imagen corporal, a la sexualidad, al cuerpo sexuado, ¿sí? Entonces, partiendo de que hay que entender la sexualidad como una experiencia estética que está relacionada al deseo. Entonces, si entendemos la sexualidad como una experiencia estética, es necesario también involucrar este tema en la educación artística, ¿sí? Entonces, desde las artes plásticas se ha trabajado el tema del cuerpo. Se ha trabajado el tema del cuerpo desde varias maneras, ¿no? Entonces, se expresa a través de las imágenes o de los objetos el deseo sexual, el erotismo, el cuerpo y la corporalidad. En el caso de la imagen de Cindy Sherman, tenemos acá unos objetos que la artista reúne y que enmarca pues en gran tamaño las partes sexuales del cuerpo femenino, que nos está queriendo decir cómo es explotada o cosificada la mujer en el arte y también en la publicidad. Entonces, pues esto lo dice pues Ana María Walsh, y ella establece pues que desde el arte, y sobre todo en el arte norteamericano, se va a hablar del cuerpo desde dos aspectos, ¿no? El primero, el ilusionismo, que se trata pues de fingir y al mismo tiempo descubrir cosas o elementos que están allí en la cotidianidad, que permiten hablar del cuerpo desde una resignificación de los objetos. Entonces, como en el caso que tenemos de la obra de Cindy Sherman. Por otro lado, en el caso de Colombia, tenemos que en las artes plásticas, el tema, incluso también en la parte académica, el tema del cuerpo sexuado se está descubriendo poco a poco, pues debido a que la política, la iglesia, la familia, es decir, las instituciones han, sobre todo en el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, han marginado el tema del cuerpo desnudo, del cuerpo sexuado, de la sexualidad y el erotismo. Tanto así que en 1940 pues cierran una exposición en donde participa Débora Arango en Bogotá, porque el gobierno de turno expresaba que los desnudos artísticos no eran éticos y que eran pecaminosos, ¿no? Entonces, en las artes plásticas, el cuerpo representado a través de una imagen es también materializar la existencia y conciencia corpórea del sujeto, en este caso el artista, quien logra exteriorizar su propia concepción de cuerpo ante la vida y el contexto que le rodea. Es decir, que toma la figuración del cuerpo como un lenguaje en sí mismo. Entonces, en este caso tenemos la obra de Luis Caballero, ¿verdad? Donde precisamente vemos que hablar de la sexualidad, de la identidad sexual, del género, es hablar también de nosotros mismos. Entonces, aquí en la obra de Luis Caballero contemplamos esa fuerza vital del cuerpo sexuado desde lo que también decía Walsh un poco, de cómo el cuerpo desde el arte se evoca de manera real, destructiva, quebrantada y profanada, como en el caso que estamos viendo de la imagen de Luis Caballero.
que en su momento fue transgresora, sigue siendo transgresora y da pie para hablar sobre el cuerpo sexuado y su importancia en la enseñanza de la sexualidad a través de la educación artística, y que puede ser dada a través de la historia del arte, y sobre todo la historia del arte colombiano. Agradezco mucho que me hayan brindado este espacio. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.